Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias de amor que traspasan la pantalla, y por supuesto, si sigues de cerca la vida y carrera de dos de las estrellas más luminosas del momento, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar un tema que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, especulando y soñando: el secreto de Kerem Bürsin al descubrir a Hande Erçel, esa chispa que, según los rumores y las miradas, lo dejó asombrado. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los momentos que podrían haber marcado la diferencia, y en lo que hace a esta pareja tan especial para tantos de nosotros. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias que realmente te enganchan. Dale a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte nada de lo que traemos. El título de hoy, El secreto de Kerem Bürsin al descubrir a Hande Erçel, que asombró a todos, suena a película, ¿verdad? Y es que en muchos sentidos, la historia de Kerem y Hande parece sacada de un guión. Han pasado de ser compañeros de set en una de las series más exitosas de Turquía, Senkalkam, a convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Kerem, un actor ya establecido y carismático, quedara tan impactado por Hande? ¿Fue un momento específico? ¿Una cualidad que descubrió en ella? La verdad es que no hay una única respuesta mágica, pero sí podemos identificar varios factores que probablemente jugaron un papel crucial en ese descubrimiento que cautivó no solo a Kerem, sino también a millones de fans. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Cuando Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Senkalkam, ambos eran ya nombres reconocidos en la industria turca. Kerem, con su estilo moderno y su carisma estadounidense, había conquistado a una gran audiencia. Hande, por su parte, ya se había ganado el apodo de la Grace turca por su belleza y elegancia, y contaba con una base de seguidores muy leal gracias a sus anteriores trabajos. Sin embargo, la química entre ellos en la pantalla fue instantánea y avasalladora. Desde los primeros episodios, los espectadores notaron esa conexión especial, esa chispa que iba más allá de la actuación. Y aquí es donde entra el secreto, o mejor dicho, la combinación de factores que pudieron haber hecho que Kerem se sintiera asombrado por Hande. El primero, y quizás el más evidente, es la sinergia actoral. No es solo cuestión de ser guapos y talentosos, es la forma en que dos actores logran complementarse, en que sus miradas, sus gestos, sus diálogos fluyen de manera natural y creíble. En Senkalkam, Kerem y Hande demostraron una maestría para construir la tensión romántica, para transmitir la ternura, la frustración y el amor a través de interacciones sutiles pero poderosas. Es posible que Kerem, al interactuar con Hande, haya descubierto en ella una compañera de escena excepcionalmente receptiva y talentosa, alguien que elevaba su propio desempeño y que hacía que la historia de amor de Eda y Serkan fuera tan convincente. Un actor asombrado es, a menudo, un actor que se siente inspirado y desafiado por su contraparte. Pero la magia en pantalla rara vez se limita a la actuación. Lo que ocurrió fuera de los escenarios también fue fundamental. A medida que la serie ganaba popularidad, Kerem y Hande comenzaron a compartir más momentos de su vida real con sus seguidores, entrevistas conjuntas, eventos, publicaciones en redes sociales. Y ahí es donde empezamos a vislumbrar otras capas de Hande que, sin duda, pudieron haber llamado la atención de Kerem de una manera más personal. Hablemos de su personalidad y su forma de ser. Hande Erçel, más allá de su belleza, proyecta una imagen de dulzura, de una persona genuina y con valores. En las entrevistas a menudo se la ve hablando con empatía, mostrando un gran aprecio por su familia, especialmente por su sobrina, y teniendo una visión optimista de la vida. Para un hombre como Kerem, que parece valorar la autenticidad y la bondad, descubrir esta faceta más íntima de Hande, esa calidez humana, esa luz propia que irradia, podría haber sido un factor decisivo. Imagina a Kerem, un profesional que pasa muchas horas en un set, buscando esa conexión humana que va más allá de los personajes. En Hande probablemente encontró a alguien con quien podía ser el mismo, alguien que compartía su visión del mundo o, al menos, que admiraba su perspectiva. Otro punto clave es la inteligencia emocional y la capacidad de comunicación. En una relación, especialmente una que florece bajo los reflectores, la habilidad para comunicarse abiertamente, para entenderse mutuamente y para resolver conflictos es vital. Si Kerem se sintió asombrado, es probable que haya sido testigo de cómo Hande manejaba las presiones de la fama,
cómo se comunicaba con él, cómo demostraba comprensión y apoyo. Es posible que haya descubierto en ella una persona madura, resiliente y capaz de manejar las complejidades de una relación pública. Consideremos también el factor del humor y la ligereza. Si bien Senkalkam tuvo sus momentos dramáticos, también estuvo llena de escenas divertidas y momentos ligeros. La forma en que Kerem y Ande interactuaban en estas escenas, su complicidad, su capacidad para hacer reír al otro, pudo haber sido una parte fundamental de su conexión. Un sentido del humor compartido es un puente maravilloso hacia la intimidad y el afecto. Ver a Ande reír, verla disfrutar de los momentos, compartir esa alegría, es algo que atrae a muchas personas, y es muy probable que Kerem no fuera una excepción. Y no podemos dejar de lado la pasión y la dedicación a su arte. Ambos son artistas que se entregan a sus proyectos. El hecho de que Kerem admira la forma en que Ande aborda su trabajo, su compromiso con la interpretación, su profesionalismo, podría haber sido otra fuente de admiración. Cuando dos personas comparten una pasión común, y ven esa pasión reflejada en el otro, eso crea un vínculo muy fuerte. Es probable que Kerem haya admirado la ética de trabajo de Ande, su disciplina y su talento innato, y que esta admiración se haya profundizado con el tiempo. El descubrimiento al que se refiere el título no fue, seguramente, un único evento sino un proceso gradual. Fue una acumulación de momentos, de miradas, de conversaciones, de risas compartidas en el set y fuera de él. Fue darse cuenta de que la persona que interpretaba a su amor en la pantalla, también poseía cualidades que lo atraían y lo inspiraban en la vida real. Fue ver más allá de la estrella de cine y conectar con la mujer que hay detrás. Podríamos imaginar a Kerem, en un momento dado, compartiendo una cena con Ande después de un largo día de rodaje. Quizás ella le contó una anécdota divertida, o le dio un consejo sincero sobre algo que le preocupaba. Tal vez mientras veían juntos algunas escenas de la serie, Ande hizo un comentario ingenioso sobre su propia actuación, o la de él, revelando una autoconciencia y un sentido del humor que lo sorprendieron gratamente. O quizás durante un evento público vio cómo Ande interactuaba con sus fans, con esa mezcla de elegancia y cercanía, y se dio cuenta de la profunda conexión que ella tenía con su audiencia, una conexión que nacía de su propia autenticidad. La admiración profesional se fusionó con la atracción personal. Las miradas intensas en escena se tradujeron en miradas cómplices en la vida real. La química ficticia dio paso a una química genuina y profunda. Y es precisamente esta fusión, esta capacidad de trascender la pantalla para construir algo real y duradero, lo que asombró a muchos, incluido, presumiblemente, a Kerem Bürsin. Él, un actor que ha trabajado con muchas actrices, encontró en Ande algo que lo cautivó de una manera especial. No fue solo la belleza ni solo el talento, fue la suma de todo ello, magnificada por una conexión humana profunda y sincera. El secreto, si es que se le puede llamar así, no es algo oculto o misterioso. Es, más bien, la confluencia de cualidades humanas y profesionales que se potencian mutuamente. Es la inteligencia, la empatía, el humor, la pasión, la autenticidad, la belleza y el talento, todo ello manifestándose en una persona y resonando profundamente en otra. Y para Kerem Bürsin, el descubrimiento de estas cualidades en Ande Erçel fue, sin duda, un momento que lo marcó y que dio inicio a una de las historias de amor más seguidas y queridas del panorama mediático actual. Hemos explorado los posibles secretos detrás de la admiración de Kerem Bürsin por Ande Erçel. Hemos hablado de la sinergia actoral que cautivó en pantalla, de la personalidad genuina y empática de Ande, de su inteligencia emocional, su sentido del humor y su dedicación profesional. Lo que queda claro es que no se trata de un único factor, sino de una combinación mágica de cualidades que, al unirse, crearon una conexión especial que traspasó la ficción y conquistó corazones, incluido el de Kerem. La admiración profesional se fusionó con la atracción personal, y ese proceso, esa evolución de compañeros de escena a pareja, es lo que ha asombrado y enamorado a tantos de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Kerem y Ande. Ha sido un placer desgranar juntos este tema tan interesante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que más asombró a Kerem de Ande? ¿Hay algún momento específico que recuerden que les haya parecido especialmente revelador? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.